Método didáctico. Cuando tenemos un objetivo y nos proponemos alcanzarlo, procuramos de ser disciplinados y aprontamos todos nuestros recursos siguiendo un orden y disposición determinados. Podemos decir que el método es la organización racional y bien calculada de los recursos disponibles y de los procedimientos más adecuados para alcanzar determinado objetivo, de la manera más segura, económica y eficiente. A continuación, les mencionaré cuáles son las cuestiones fundamentales del método. A. ¿Qué objetivo o resultado se pretende conseguir? B. ¿Qué materia vamos a utilizar? C. ¿De qué medios o recursos podremos disponer? D. ¿Qué procedimientos son los más adecuados para aplicar en las circunstancias dadas? E. ¿Cuál es el orden o la secuencia más racional y eficiente en que debemos escalonar los recursos y procedimientos para alcanzar el objetivo con seguridad, economía y elevado rendimiento? Y por último, F. ¿Cuánto tiempo tenemos y qué ritmo debemos imprimir a nuestro trabajo para llegar a los objetivos previos dentro del tiempo deseado? Respondidas antes todas estas preguntas, tendremos todos los elementos que constituyen un buen método. Por otro lado, nos mencionan el método didáctico, que significa la organización racional y práctica de los recursos y procedimientos del profesor. El propósito del mismo es dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados previstos y deseados. Es decir, conducir a los alumnos desde el no saber nada hasta el dominio seguro y satisfactorio de la asignatura. Estos son los siguientes principios fundamentales que rigen el método didáctico. A. Principio de la finalidad. Este tiene como función el objetivo que los alumnos deben de alcanzar. B. Principio de la ordenación. Llevar a cabo el aprendizaje de los alumnos al resultado deseado, con seguridad y eficacia. Principio de la adecuación. Todo método didáctico procura adecuar los datos de la materia a la capacidad y a las limitaciones reales de los alumnos a quienes se aplica. Principio de la economía. Todo método didáctico procura cumplir sus objetivos de la manera más rápida, fácil y económica, evitando desperdicios de tiempo, materiales y esfuerzo, tanto de los alumnos como del profesor. Principio de la orientación. Todo método didáctico procura dar a los alumnos una orientación segura, concreta y definida, para que aprendan eficazmente todo aquello que deben aprender. Estos son los elementos básicos del método didáctico. Lenguaje didáctico. Es el medio necesario de comunicación y orientación de que se vale el profesor para guiar a los alumnos en su aprendizaje. Medios auxiliares y material didáctico. Son el instrumental de trabajo que profesores y alumnos necesitan emplear para ilustrar, demostrar, concretar y aplicar lo que se ha estudiado. Acción didáctica. Activa el estudio mediante tareas, ejercicios, debates, demostraciones y otros trabajos realizados en clase. Según los objetivos previstos en cada caso y la naturaleza específica de la asignatura, el método dará más o menos énfasis a uno de estos tres elementos básicos. Nunca podrá excluirse a ninguno de estos tres. El método lógico establece leyes del pensamiento y del raciocinio para descubrir la verdad o sacar ciertas conclusiones. Es propio de inteligencias adultas como de investigadores, pensadores y filosóficos. Emplea los rigurosos procedimientos que son el análisis, síntesis, inducción y deducción. El método didáctico en contraste con el método lógico. Este orienta y regula el aprendizaje de los alumnos. Estos llegan a conocer las verdades establecidas por el adulto y adquieren los hábitos, habilidades, ideales, actitudes que los adultos consideran valiosos para la vida cotidiana. También es apropiado guiar a los alumnos que aún no son capaces de usar el método lógico para que puedan tener dominio del mismo.
atiende a las disposiciones mentales y necesidades de los alumnos. Sirve más para descubrir o confirmar la verdad para los objetivos de la educación. Las características del método didáctico. Este es natural, bien meditado, seguro y siempre. Es flexible y adaptado a la psicología variable de los alumnos para su constante evolución. El método debe ajustarse a esta evolución, estimulándola y orientándola para que el alumno no vaya alcanzando niveles más altos de madurez. Es práctico, funcional y económico en relación con el tiempo y el esfuerzo que exigirá para que los alumnos aprendan bien. Es progresivo y acumulativo, llevando a los alumnos a nuevos alcances en la conquista del saber y en la transformación de las actitudes y de su conducta. Es educativo. Esto se refiere a que no se limita solo a instruir a los alumnos, sino que también los hace tener nuevos horizontes mentales y vivificando su personalidad. Los ayuda a tener mejores ideas, hábitos y que le ayuden a la vida cotidiana. El método didáctico concibe al aprendizaje de los alumnos, de lo más fácil a lo más difícil, de lo más simple a lo más complejo, de lo más próximo e inmediato a lo más remoto e inmediato, de lo más concreto a lo más abstracto. El método didáctico amplía gradualmente las perspectivas mentales de los alumnos y valores a la cultura. Los métodos didáctico y lógico ambos se complementan. El método didáctico prepara la mente de los alumnos para el método lógico. El método didáctico no se relaciona solo con las exigencias lógicas de la materia, se relaciona mucho más con la psicología de los alumnos en el acto de aprender, teniendo en cuenta el nivel de su capacidad, sus dificultades especiales para comprender, asimilar, relacionar y ampliar la estructura lógica de la materia enseñada. Los métodos didácticos constan de 3 aspectos que son los recursos, técnicas y procedimientos. Los recursos son los medios materiales, tanto como murales, fotografías, audios, videos, todo aquel material en el que el maestro se pueda basar y apoyar para dar una mejor comprensión de los temas. Las técnicas incluyen las técnicas de la motivación, la técnica de la comprobación, en donde se apoyan de medios audiovisuales también de igual manera. Y en el método de los procedimientos se encuentran las actividades que realiza el docente con la finalidad de llevar a cabo el aprendizaje de manera satisfactoria para lograr que todo el conocimiento sea impartido de manera satisfactoria al alumno. En la antigüedad, la teoría del método único era de validez universal, en donde se proponían los pedagogos de la antigüedad que todo el conocimiento era impartido para todos de igual manera. Sin embargo, cuando aparece Comenio con la teoría del falso presupuesto, él plantea que los conocimientos deben de ser variados y específicos para cada edad. A la luz de la didáctica moderna, partiendo de normas metodológicas, se puede y se debe organizar un método propio en donde el profesor empeña su saber, su experiencia y su imaginación. Un buen profesor busca un método que encuadre los principios, sugestiones y normas flexibles de la técnica moderna del docente. De acuerdo con la psicología educativa, la didáctica moderna analiza los hechos del proceso de aprendizaje y alinea criterios, recursos, procedimientos y normas para organizar un método propio. La importancia del método en la enseñanza y en el aprendizaje es evidente. La asignatura enseñada con un buen método se hace rica, subjetiva y eficaz, inspirando y abriendo perspectivas nuevas de estudio y vida en la mente de los alumnos. Quintalino en la antigüedad decía: lo primero que se debe evitar es que odie el estudio quien todavía no es capaz de amarlo, y que una vez gustado su amargor, continúe temiéndolo después de tierna edad. Ciclo docente y sus fases. El ciclo docente es el conjunto de actividades ejercidas, sucesivas y clínicamente por el profesor, para dirigir, orientar y llevar a cabo el proceso de aprendizaje de sus alumnos. Un buen profesor reparte 3 grandes fases, las cuales son el planteamiento, la orientación y el control. Cada una de esas 3 grandes fases
de la actividad docente se divide en subfases para un mejor proceso de aprendizajes, las cuales son el planteamiento, que distingue el plan anual, el plan específico y el plan particular. La orientación, que acompaña a la motivación del aprendizaje, a la presentación de la materia, a las actividades de los alumnos, a la integración del contenido del aprendizaje y a la fijación del contenido del aprendizaje. El aprendizaje dentro de las aulas se va a dividir en 4 fases, las cuales son: la primera es el sondeo y la exploración. Esta se va a encargar de observar las carencias y capacidades con las que cuentan los alumnos. La segunda fase es la conducción de la clase y el control de la disciplina. Estas aseguran un ambiente adecuado dentro de las aulas para que el alumno tenga un rendimiento académico más adecuado. La tercera fase es el diagnóstico y la rectificación del aprendizaje. Esta identifica las dificultades y problemas que tienen algunos alumnos en el aprendizaje de alguna materia. El ciclo docente son actividades que ejerce el profesor para llevar a cabo un proceso de aprendizaje eficaz para sus alumnos. El proceso de aprendizaje se lleva a cabo por 3 puntos fundamentales, los cuales son planteamiento, orientación, control y resultados. Cada unidad didáctica debe ser proyectada, orientada y controlada por el profesor en su ejecución para llegar a los resultados deseados, ya que enseñar no es solo explicar la asignatura, es asegurar la asimilización de sus conocimientos, los cuales les ayudarán en un futuro a la resolución de los problemas.